Comienzo presentando a Eliana Quiroz, que no necesita presentación, es de la casa en Piedra, Papel y Tinta. Hemos tenido varias conversaciones. Eliana Quiroz, además de ser columnista de La Razón, es ciberactivista. Tengo la duda de si sigue siendo directora de la Fundación Internet Bolivia o no, me aclara Eliana. En todo caso, gran conocedora de este mundo digital que nos aclara muchísimas dudas. Bienvenida al programa, Eliana. Muchas gracias, buenos días, Claudia. Soy parte del directorio de la Fundación Internet Bolivia, ya no estoy en la parte ejecutiva, trabajo en una ONG internacional que se llama IVOS. IVOS, que ha tenido varias publicaciones también, hemos estado siguiendo la producción de IVOS acá en esta casa periodística. A ver, como siempre, tus columnas disparan nuestro interés y gracias a tus columnas yo he podido hacer varios programas dedicados al mundo digital. Esta semana, Eliana escribe una columna sobre agosto, Madre Tierra. Aquí hemos hablado mucho de agosto, de la tierra que se abre para agradecerle, y yo no me imaginaba que esta ciberactivista iba a tomar este tema, y hay varios temas, ahí tiene la columna. Usted puede ingresar a La Razón Digital y encontrar la columna de Eliana Quiroz. ¿Qué dice Eliana de partida? Que las actividades que ejecutamos cuando entramos en Internet incrementan nuestra huella de carbono. Es decir, que cuando usted está en su casita creyendo que no hace daño a nadie frente a su computadora o con su celular, en verdad también está contaminando. Lo dice la propia Eliana cuando escribe: con cada clic y servicio digital que usamos, contribuimos a los efectos nocivos del cambio climático, y habla de 4 formas. Le dejo a Eliana el desarrollo de esto. Eliana, qué increíble, yo no sabía que contaminaba frente a mi computadora. ¿Nos explicas? Claro que sí, con gusto, y muchas gracias también por ampliar los temas de la columna. Siempre es bueno poder dar más datos. A ver, sí, creemos mucho que cuando estamos en Internet, estamos utilizando la computadora o el celular, o finalmente ni siquiera eso, sino que estamos pidiendo a un ministerio o a una oficina privada una set de datos, una base de datos. Son acciones que no tienen nada que ver con contaminación y son acciones que no tienen nada que ver con el cambio climático o con el calentamiento global. Pero en realidad sí tienen que ver de maneras un poco, digamos, más indirectas, y que tienen que ver con todas las actividades humanas, y de maneras mucho más directas. Les voy a explicar. La primera es que, por supuesto, para hacer funcionar las computadoras y que se relacionen entre sí, eso es Internet, ¿no? Porque una computadora puede vivir sin conexión a Internet. Hay muchas computadoras en Bolivia que no se conectan a Internet. Pero cuando comenzamos a conectar estas computadoras entre sí y comienzan a intercambiar datos e información, entonces estamos utilizando electricidad. También, además, podemos decir, estamos utilizando la vida útil de los dispositivos. Entonces ahí ya tenemos una huella de carbono, lo que se llama, ¿no? Estamos ya afectando al cambio climático. Eliana, porque algún día esa computadora se va a transformar en basura, y esa basura es mucho más nociva que un periódico que leemos y luego lo usamos para calentar la olla de ají de fideo. Deshacerse de una computadora es mucho más complicado, es el primer punto, ¿no? Correcto. Lo que tú dices, por ejemplo, es interesante, porque en realidad los periódicos, papel, son totalmente reciclables. Las computadoras, varias partes de las computadoras y de los celulares no, y hacen daño directo a la atmósfera. Bueno, esa es una, pero eso tiene que ver con las actividades más o menos humanas, o sea, casi cada actividad humana tiene algún efecto en huella de carbono. Esta es más directa, la segunda. Cuando estamos haciendo estos intercambios de datos entre computadoras, lo que es Internet, hay unas computadoras que se llaman servidores, que están normalmente en cuartos. Aquí en Bolivia tenemos varios, hay uno en la vicepresidencia, otro en el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Tribunal Supremo Electoral, es decir, tienen, y también, por supuesto, las empresas, la banca, los supermercados, etcétera, tienen servidores propios o alquilados. Estos servidores son computadoras, pero con gran capacidad, que almacenan datos y que están al servicio de todas las otras computadoras que les piden datos. Como están funcionando todo el tiempo estos servidores, se calientan.
Y para mantenerlos fríos o en una temperatura que les permita seguir funcionando, se utiliza agua o algún otro líquido para refrescarlas, o finalmente aire acondicionado. Y entonces esto está produciendo una huella de carbono directa cuando estamos utilizando servidores, cuando estamos utilizando Internet, cuando hago una búsqueda en Google, cuando envío un correo electrónico, cuando hago lo que sea que haga en Internet, estoy utilizando litros de agua para enfriar los servidores. Una tercera forma es obviamente la extracción de minerales, esto ya es más físico, digamos, y tiene que ver con el litio en el caso de Bolivia, pero extraer los minerales, si bien además consume energía, electricidad o cualquier otro tipo de energía, además normalmente se hace en condiciones de extracción injusta e incluso a veces ilegal, que afecta el medio ambiente de las comunidades indígenas o comunidades que viven alrededor de estos minerales, de estos bienes. Normalmente son comunidades más pobres, empobrecidas, marginalizadas, a las que se las aún marginaliza más. Y se contaminan también, acá, Eliana, también se contaminan las aguas. Estoy pensando, si es como con la minería, ¿no es cierto? En general uno piensa en ríos contaminados, en el uso de mercurio u otros elementos que terminan contaminando las comunidades del lugar, la vida de los animales, pero también la salud, en la medida en que si ahí hay un pez y se contamina, luego yo en la ciudad puedo comerme ya ese pescado y puedo generar enfermedades a mí o las mujeres, al hijo que llevan dentro, ¿no es cierto? ¿Todo esto forma parte también de esto que estás explicando? Totalmente, totalmente. Ahí estamos comenzando a mirar el mundo de una manera más integral y no solo desde la tecnología o solamente desde el cambio climático, sino estamos incluyendo temas de condiciones de salud, condiciones de educación. Finalmente todos los problemas que estamos ocasionando los seres humanos están muy entrelazados entre sí, están afectando normalmente a las personas menos favorecidas y normalmente de manera muy irresponsable de parte de las empresas y de parte de usuarios y usuarios. Pero terminemos con el cuarto, que son desechos electrónicos, y lo que tú ya habías mencionado. Cuando terminamos de utilizar un dispositivo, sea una computadora, sea un celular, entonces eso se desecha de alguna manera y no necesariamente todas las partes de una computadora son posibles de desechar de una manera ecológica. Y tampoco hay los sistemas de todos los países para hacer uso, o sea, hacer la gestión con ese desecho electrónico específico. Tenemos que tener tecnología específica para reciclar o para deshacernos de esos dispositivos. Y todo esto, por ejemplo, sí, dime. No, preguntaba, Eliana, si el tipo de actividad también hace una diferencia. Yo acabo de descubrir, Eliana, que mi celular me dice semanalmente, claro, me pregunta si quiero el reporte semanal y yo digo sí quiero, y me ha dado por horas cuánto consumo de YouTube, cuánto consumo de TikTok, y bueno, no te voy a decir las horas que resultaron del consumo semanal de TikTok porque me da mucha vergüenza, o de YouTube u otra actividad. Mi pregunta es, además de los riesgos para uno mismo, obviamente, y lo que esto significa en el resto de las actividades que uno podría hacer. Ejemplo, ¿cuánto tiktokeo y cuánto leo? Es la gran pregunta en este momento. Pero al margen de estas comparaciones, el hecho de tener determinada actividad A, B o C, ¿también generan tipos de contaminación? Sí, por ejemplo, creo que este es uno de los ejemplos que también incluyo en el artículo acerca del Zoom, ¿no? Zoom o cualquier otra app de conferencia, de videoconferencia. El Zoom utiliza más o menos entre 2 y 12 litros de agua en una conexión de 1 hora, entre 150 y 1000 gramos de dióxido de carbono. Pero si bloqueamos la imagen y la ponemos solo en audio, ese efecto se reduce al 4%. O sea, eliminamos el 96% de daño contra el medio ambiente. O sea, que la imagen audiovisual en sí es altamente contaminante, Eliana. Totalmente. O sea, ahora estamos contaminando. Ahorita estamos contaminando. Y lo último que podría mencionar es, por ejemplo, para terminar redondito y preocuparnos bastante más, es que la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT,
lo que se hace con el ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial es que una base de datos le enseña cómo reaccionar, cómo predecir. Ese entrenamiento ha tomado 500 toneladas métricas para tener el ChatGPT. Entonces, lo que estamos viendo es que todas las actividades que tenemos relacionadas a la tecnología están produciendo una huella de carbono. Y la pregunta es entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque la idea tampoco es dejar a la gente totalmente preocupada y sin saber qué hacer, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferencia. Primero, hay cosas a nivel personal que se pueden hacer, pero también entender que quienes más están contaminando con tecnología son las empresas tecnológicas. Y son las empresas grandes que utilizan tecnología. Entonces también a esas empresas les tenemos que exigir ciertas cosas porque son quienes más contaminan. Pero bueno, en lo que podemos hacer nosotras, las personas, podemos tener un uso responsable de la tecnología. O sea, no, si vas a utilizar ChatGPT, está bien, es parte de la oferta tecnológica, pero no la utilices para macana, ¿no? Claro. Utilízala para cuando realmente pueda ser productivo y realmente de una forma consciente. Eso es lo que se está sugiriendo. O, por ejemplo, puedes utilizar un motor de búsqueda que se llama Ecosia. O sea, también se están produciendo ya algunas posibilidades para no ser tan dañino. Y Ecosia lo que hace es que cada búsqueda que tú haces produce unos centavitos que va a generar plantitas de árbol. O sea, la empresa misma se ocupa de plantar arbolitos con todas las búsquedas que tú haces. O, por ejemplo, ya saliéndonos incluso de Internet, buscar, por ejemplo, dispositivos con un uso eficiente energético. Lo vemos, por ejemplo, en refrigeradores. Ahí tenemos la información energética, ¿no? De cuánto se utiliza, y hay algunos refrigeradores que son más eficientes energéticamente y otros que dañan más. Entonces, tener un poco de conciencia en el consumo y en el uso que estamos haciendo es como el consejo general. Y en la siguiente columna voy a ser más específica en qué cosas más podemos hacer. No, excelente, excelente. No, Eliana, y además estoy pensando otra vez en lo que acabas de decir. No solamente es el teléfono, la computadora, es salir de la habitación, ir a la cocina, dejas la luz prendida, dejas la tele prendida, dele al refrigerador, abres el refrigerador, te sirve la leche, no cierras el refrigerador. Son los pequeños gestos que unidos, terminan reventando el planeta, ¿no? No solamente la tecnología, el conjunto. Y ahora se suma esto más, ¿no? Sí, pero la mirada política de esto es que si bien los usuarios y las usuarias, la población en general afectamos, quienes afectan por millones son las empresas. Entonces también lo responsable también es tener conciencia de cómo está funcionando esto y exigirle a las empresas ser más eficientes, exigirles tener transparencia en sus algoritmos, exigirles tener opciones de utilización energética eficiente en todas sus, por ejemplo, despliegues de inteligencia artificial. O sea, ser conscientes del efecto que tienen las empresas en el cambio climático y en el tema ambiental. Bien, digamos, ser responsable en cada uno, pero a veces eso te desactiva para mirar a quién es más culpable, las empresas, los estados también, los gobiernos también, quienes utilizan tecnología, y ser en realidad también poder exigirles que sean tan conscientes como uno quiere serlo, como uno intenta hacerlo en su cotidiano. Porque finalmente lo que los usuarios y usuarias afectamos es un buen tanto, pero no es el principal problema. Creo que hay que entender que el principal problema son quienes están desenfrenadamente entrando a innovación tecnológica sin mucho sentido, sin saber realmente para qué se va a utilizar todas esas innovaciones tecnológicas y utilizando los recursos que no son renovables, que son limitados y que afectan a toda la población. Eliana. Entonces, pensar también en las generaciones futuras. O sea, no es que nosotros, tú y yo probablemente no vamos a tener una vida muy complicada, tendremos 20, 30 años más de vida, pero hay changos que están viniendo detrás de nosotros y que les estamos dejando un mundo hecho Sí, hecho pelota. Eliana, estábamos viendo unas imágenes de servidores, pero podemos poner, ojo, esta imagen es una de la que tú hablabas, pero la gente en las calles, yo no sé si podemos poner un poco algún aeropuerto, calles, todos estamos así con los celulares, con las tabletas, yo si no tengo el celular, Eliana, juro que me puede dar un infarto si salgo y no encuentro mi celular, se me paraliza el corazón, palidezco, no sé.
termino con lo siguiente y lo pongo tal vez para una reflexión tuya a futuro. Acabo de hablar con una amiga que está en Francia, acabo de escribirme. Yo estaba preocupada porque le mandé unos WhatsApps y no me contestaba. La flechita, te das cuenta, ¿no? Cuando hay una sola flechita, no ha llegado, no ha visto. Yo decía, ¿qué le pasa a esta amiga francesa? Y me contestó esta mañana. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Excelente tu idea, etcétera. Me dice, disculpa, acabo de llegar de mis vacaciones y estuve sin celular y sin computadora. Y me dejó loca y me dice, descansé. Y me dio una excelente idea. Eliana, ¿qué me puede pasar si me voy a los Yungas sin computadora y sin celular 2 días, 3 días? ¿Qué puede pasar? Que voy a abrir un libro, que voy a mirar la naturaleza, que voy a pensar, que voy a mirar a la persona con la que estoy de viaje. Eso puede pasar. ¿Por qué no intentamos también como que cortar? Que el mundo no se va a caer si yo me desconecto, ¿no? Es más, hasta puede mejorar, Eliana. Sí, eso tiene que ver con una cosa que es de derechos digitales, se llama derecho a la desconexión, que podemos conversar de eso en otra ocasión. Pero sí, yo creo que tener entender conscientemente cómo estamos utilizando la tecnología. Ese es el consejo y eso significa ponerle un poquito más de esfuerzo para entender las cosas, entender que hay opciones que pueden dañar menos al medio ambiente y también entender que hay opciones de desconexión en algún momento que también reducen la huella de carbono. Pero nuevamente, y esta es en realidad la idea de la columna, está bien lo que podemos hacer a nivel personal, pero eso no es el principal problema. El principal problema es las empresas tecnológicas con muy escasa conciencia y muy escasa responsabilidad. Entonces también enterarnos de qué cosas, de qué actores hay aquí y cómo están afectando y exigirles también responsabilidad. Totalmente. Y esto entra en un juego mucho más grande. Es como la contaminación en general, ¿no? Hay que pedirles, exigirles a los principales contaminadores, ¿no? Estados Unidos, China, que son los que no firman, los que no se comprometen, sin obviamente dejar de lado el hecho de que si boto un papelito estoy contaminando, que si no apago la luz también, pero no perder de vista los grandes focos. Cada vez que hablamos de estos temas, yo pienso en la película Matrix, que la has debido ver, Eliana. A mí me parece fabuloso el guión, que creo que ya en los años 90 estaba esta película, y cada vez me asusta más, ¿no? Yo a ratos me sorprendo de por dónde estamos yendo. No asustarte, creo que entender que sí estamos haciendo una cosa que está no muy bien, pero que también podemos informarnos un poco más al respecto y tener una actividad un poco más responsable. Básicamente, o sea, si no tiktokeamos tanto, o tiktokeamos, pero tiktokeamos en contenido que puede ser útil posteriormente, no solamente diversión, está bien tener diversión, pero te puedes divertir de formas offline de muy buena manera, pero digamos el TikTok podría servirte para estudiar un idioma, para enterarte de noticias de otros países, porque sirve para eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, si puedes mejor leer un artículo que estar viendo 1 hora de TikTok, pues es más eficiente leer el artículo para enterarte de noticias. Ese tipo de decisiones, que son decisiones responsables, eso es en realidad el consejo central. Excelente. Eliana, ha sido como siempre un gusto y súper útil esta conversación. Esperamos nuevas columnas para seguir haciendo programas en el Piedra, Papel y Tinta. Gracias, Eliana. Un gusto, que estés bien.